determinar la categoría de riesgo que establece. 1. La meta de LDL. 2. Las concentraciones de LDL cuando deben iniciarse cambios en el estilo de vida. Y 3. Cuándo considerar tratamiento farmacológico. Observen que casi todas las personas con 0 o un factor de riesgo tienen un riesgo a 10 años menos de 10%. Por lo tanto, no es necesario evaluar a estas personas con factores de riesgo menores de 1. Entonces, para resumir, el LDL meta es menos de 100 miligramos por decilitro en pacientes con cardiopatía coronaria o equivalentes de riesgo de cardiopatía coronaria, como son los diabéticos o pacientes con otras enfermedades vasculares ateroscleróticas, como aneurisma aórtico abdominal o enfermedad vascular periférica, que tienen un riesgo de cardiopatía coronaria a 10 años de más del 20%. LDL menos de 130 miligramos por decilitro en pacientes con factores de riesgo de Framingham, una puntuación asociado con un riesgo intermedio de cardiopatía coronaria de 10 años, de 10 a 20%, normalmente pacientes con uno o más factores de riesgo coronario. ¿Qué hay de nuevo sobre la actualización más reciente de las guías de tratamiento del programa de National Cholesterol Education? El LDL meta es menos de 100 miligramos por decilitro. Es el nuevo LDL meta en la prevención primaria en pacientes de riesgo más alto con 2 o más factores de riesgo. Y el LDL meta opcional menos de 70 miligramos por decilitro en pacientes de riesgo muy alto con cardiopatía coronaria y o diabéticos. ¿Cuál es la evidencia de estudios clínicos que apoyan la nueva recomendación? LDL meta menos de 100 miligramos por decilitro en la prevención primaria con riesgo más alto, o sea, más de 2 factores de riesgo. ¿Qué nos enseñan los estudios clínicos sobre el LDL meta en pacientes con 2 o más factores de riesgo coronario? El grupo de tratamiento hipolipemiante del estudio ASCOT, que es Anglo-Scandinavian Cardiac Outcome Trial, confirmó que atorvastatina, al disminuir el LDL de 130 a 90 miligramos por decilitro, disminuye la incidencia de infarto del miocardio no fatal hasta 45%. Por consiguiente, el LDL 130 miligramos por decilitro ya no es una meta aceptable en pacientes con 2 o más factores de riesgo coronario. En estos pacientes con múltiples factores de riesgo coronario, el nuevo LDL meta es 100 miligramos por decilitro, menos de 100 miligramos por decilitro. ¿Cómo cambia el estudio ASCO la meta de LDL en la prevención primaria de enfermedad cardiovascular? El primer estudio de prevención primaria cardiovascular es el estudio West of Scotland, WOSCOPS, de pravastatina. Este estudio demostró que una reducción de LDL de 190 a 160 reduce el riesgo de cardiopatía coronaria. Posteriormente, el estudio clínico AFCAPS de lovastatina demostró que reducir el LDL de 160 a 130 miligramos por decilitro disminuye además el riesgo de cardiopatía coronaria. Ahora, el estudio Anglo-Scandinavian Cardiac Outcome Trial, ASCOT, al confirmar una reducción continua del riesgo de cardiopatía coronaria reduciendo el LDL de 130 a 90, en otras palabras, menos de 100 miligramos por decilitro, apoya la nueva recomendación del National Cholesterol Education Guidelines Program, que recomiendan tener un colesterol LDL menos de 100 miligramos por decilitro como la nueva meta en la prevención primaria en pacientes con 2 o más factores de riesgo coronario. Entonces, el LDL meta en pacientes con 2 o múltiples riesgos cardiovasculares es ahora menos de 130. Y los diabéticos, quienes según las guías del National Cardiovascular Education Program ahora son pacientes con equivalente de riesgo coronario, el estudio Heart Protection Study fue un estudio decisivo de alrededor de 15,000 pacientes de 40 a 75 años de edad con o sin cardiopatía coronaria o diabetes mellitus, aleatoriamente estratificados al recibir simvastatina o placebo, independientemente de la concentración de LDL o colesterol, pero con un colesterol total en suero mayor de 135 miligramos por decilitro.
Este estudio clínico fue el primero en demostrar que el beneficio cardiovascular preventivo del tratamiento reductor del LDL con simvastatina, independientemente del LDL basal, incluyendo las concentraciones de LDL ya en la meta o por debajo de la meta de LDL de 100 miligramos por decilitro, recomendada anteriormente en las guías ATP3. Además, es de sorprender que la reducción de mortalidad cardiovascular fue idéntica, aproximadamente 25%, independientemente de las concentraciones de LDL, incluso menos de 100, e independiente de la presencia de cualquier cardiopatía coronaria preexistente o diabetes mellitus. El punto clave de este estudio era evidente. El tratamiento con una estatina reduce el riesgo cardiovascular en todos los niveles de colesterol LDL en pacientes de 40 a 75 años con o sin cardiopatía coronaria o diabetes mellitus. El estudio CARDS, Collaborative Atorvastatin Diabetes Study, es el estudio colaborativo de diabetes con atorvastatina. Se diseñó precisamente para probar si los pacientes sin enfermedad vascular confirmada se benefician de una estatina cuando el LDL se encuentra cerca de 100 miligramos por decilitro. El estudio CARDS aleatorizó miles de pacientes con diabetes mellitus de 40 a 75 años de edad sin enfermedad vascular confirmada y una concentración de LDL que promedian 117 miligramos por decilitro, muchos de los cuales tenían LDL incluso menores de 100 miligramos por decilitro y otro factor de riesgo coronario. Este estudio clínico CARDS demostró claramente que las estatinas son eficaces para prevenir alrededor de 30 a 50% de los eventos cardiovasculares mayores, incluidos infarto miocardio fatal o no fatal, revascularizaciones, así como accidente cerebrovascular. El sexto paso para tratar a los pacientes es iniciar cambios terapéuticos en el estilo de vida, cuando el LDL se encuentra por arriba de la meta. Los cambios terapéuticos en el estilo de vida consisten en 1. Una dieta con bajo contenido de grasas saturadas y colesterol, rica en fibras y esteroles vegetales. 2. Manejo del peso. Y 3. Actividad física periódica como caminar por lo menos 30 minutos todos los días de la semana. El tratamiento farmacológico con medicamentos hipolipemiantes se recomienda en ciertos pacientes como tratamiento complementario de los cambios terapéuticos en el estilo de vida. ¿Cuáles son los diferentes medicamentos hipolipemiantes actualmente disponibles y para qué grupos de LDL específicos? El séptimo paso es considerar agregar tratamiento farmacológico si el LDL excede los límites específicos de LDL para ciertas categorías de riesgo, principalmente para cardiopatía coronaria y equivalente de cardiopatía coronaria. Considerar el medicamento simultáneamente con cambios terapéuticos en el estilo de vida. Para otras categorías de riesgo, considerar agregar medicamentos a los cambios terapéuticos en el estilo de vida después de 3 meses. Esta es una lista extensa de medicamentos hipolipemiantes. Primero, las estatinas o inhibidores de la HMG, hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, son los únicos medicamentos en los que se ha comprobado en forma concluyente que reducen la mortalidad y morbilidad cardiovascular en forma significativa y sistemáticamente, ya sea que se usen como tratamiento de prevención cardiovascular primaria o secundaria, en pacientes sin o con enfermedad cardiovascular respectivamente. 2. Secuestradores de ácidos biliares como la colestiramina y el colestipol. Colestiramina fue el primer medicamento hipolipemiante comprobado en el estudio Lipid Research Coronary Primary Prevention Trial, publicado en 1982, hace más de 30 años, para reducir eventos de cardiopatía coronaria fatales y mórbidos después de 10 años de tratamiento en pacientes sin enfermedad vascular aterosclerótica. 30 años después, este y otros secuestradores de ácidos biliares casi nunca se usan en la práctica clínica, excepto en pacientes que no pueden tolerar ninguna otra clase de medicamentos hipolipemiantes o como medicamentos hipolipemiantes complementarios en casos muy aislados. 3. El ácido estrogénico, hoy usado más comúnmente como preparaciones de niacina de liberación prolongada. Más adelante, el día de hoy, vamos a hablar de algunos de esos estudios clínicos de niacina o ácido nicotínico. Y 4.
ácidos fíbricos como los genfibrosil, los fenofibratos. Hay algunos pacientes que son candidatos para la meta muy baja de colesterol LDL, menos de 70 miligramos por decilitro. Esto se recomendó en una actualización posterior de las guías de ATP3 del National Cholesterol Education Program publicadas por el Dr. Scott Grundy en Circulation en el 2004. 3 años después de que se publicaran la primera vez las guías, el 16 de mayo del 2001. Determinar si los pacientes de alto riesgo se beneficiarían de la meta más intensa de reducción de colesterol LDL a menos de 70 miligramos por decilitro requiere opinión clínica. Los candidatos adecuados serían pacientes con riesgo de cardiopatía coronaria muy alto, como aquellos con cardiopatía coronaria establecida y otra enfermedad vascular aterosclerótica asociada con múltiples factores de riesgo, especialmente diabetes mellitus, factores de riesgo severos y mal controlados, particularmente tabaquismo, síndrome metabólico, o en pacientes con síndrome coronarios agudos, concretamente aquellos hospitalizados con un infarto miocardio o angina inestable. La puntuación de riesgo de Framingham tiene una enorme utilidad clínica. El panel ATP, Adult Treatment Panel 3 de la NCEP, que es el Programa de Educación Nacional de Colesterol, recomendó por primera vez identificar el riesgo de cardiopatía coronaria a 10 años en esos pacientes y orientar a los médicos en la selección del LDL meta más adecuado. El riesgo de Framingham tiene por lo menos 3 funciones importantes. 1. Evalúa el riesgo de pacientes de sufrir nuevos eventos cardíacos mayores como el riesgo de un infarto de miocardio no fatal o muerte por cardiopatía coronaria durante un periodo de 10 años. 2. Es una puntuación válida basados en datos demográficos, históricos y clínicos que se obtiene fácilmente en la mayoría o casi todos los pacientes en el consultorio. Y 3. Incorpora pocas variables sencillas de obtener en forma rápida. 1. Edad. 2. Sexo. 3. Colesterol total. 4. El colesterol HDL. 5. Presión arterial sistólica tratada versus no tratada. Y 6. Tabaquismo.